por el privilegio de tener un lugar donde congregarnos. Porque no solo el hecho de tener un lugar donde venir a congregarnos, a escuchar la palabra, a adorarle, sino un lugar donde uno realmente sienta que es Él, que es el Espíritu Santo realmente el que está guiando, el que está ministrando, el que está haciendo, que la palabra que las personas dan aquí en este lugar no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Ese privilegio de que el Señor nos haya puesto en un lugar como este, donde el principal invitado siempre, el principal protagonista, el que dirige cada reunión, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso le damos gracias a Dios, y de parte del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, le doy la bienvenida una vez más a este lugar. Pero primeramente le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, que llena este lugar, que ministra cada corazón, que ministra cada persona. Es para Él que estamos aquí, es por Él, porque Jesús dijo que donde hubiera más de 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él estaría con nosotros. Y nosotros creemos en eso, y por eso venimos cada domingo, cada viernes, cada día que nosotros apartamos, que nosotros dedicamos para venir a este lugar, adorarle y exaltarle. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que tú puedas hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios personal, agradeciéndole, exaltándole a Él, dándole gracias porque está en este lugar. Te damos gracias en esta hora por esa. Te damos gracias, Señor, por el hecho de que tú estás aquí. Gracias te damos, Dios, y te bendecimos. En esta mañana el Señor tiene una palabra de parte de Dios para comenzar este servicio, para comenzar este culto a Él, esta reunión. Y es recordarles lo que me recordaba el Señor a mí hace un tiempo, unos días, mientras meditaba en su palabra, mientras le adoraba y le exaltaba. Y recordarle de parte de Dios que el Dios al que nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Es un Dios que agarra lo que es imposible para nosotros y lo convierte en posible. Aquello que para nosotros es completamente difícil, es completamente incapaz de hacerlo, aquello que vemos que es imposible, literalmente, Dios lo convierte en posible. Él es el Dios de lo imposible. Y es lo que Dios quiere recordar, y nos hace una pregunta que está en Génesis 18, capítulo 14. Es la misma pregunta que Él le hace a Abraham y a su esposa. Le decía a Sara: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En otras palabras, ¿hay para Dios algo imposible? Esa es la pregunta que Dios nos hace esta mañana para comenzar este servicio, para empezar a meditar en Él, no conociendo yo como persona tu necesidad, tu situación, tu circunstancia, qué es lo que tú estás atravesando, pero Dios sí conoce lo que tú estás pasando, lo que tú estás atravesando. Y Dios te dice: quiero que recuerdes, que medites, que pongas eso hoy, que lo traigas al altar, esa situación, eso que pareciera que pasa el tiempo y no pasa nada, esa promesa que Dios te dio pero que aún no la has visto, y que tú dices cada día más, pareciera que fuera imposible. Y hoy Dios, así como le preguntó a Sara por allá, por Génesis: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hoy te dice Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil acaso? Y tú mismo puedas responderte allí. Solo Dios y tú sabes lo que está pasando. Solo Dios me mandó a preguntarte a ti, como le preguntó a Sara: ¿hay para Dios algo difícil? Y ya Dios y el Espíritu Santo hace el resto en cada uno de ustedes, porque así como Dios le prometió a Sara y a Abraham que tendrían un hijo, aún cuando eran viejos, aún cuando dice la palabra que ya a Sara se le había pasado la costumbre de las mujeres, y ella preguntó y se rió, dice la palabra, y dijo: ¿acaso hallaré yo deleite cuando ya soy vieja? Cuando ya mi esposo, mi Señor, es viejo. Y entonces el Señor le pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y hoy en este servicio el Señor nos invita a que meditemos y a que nos preguntemos: creemos nosotros que hay para Dios algo imposible? Porque dice su palabra que no hay nada imposible para Dios. En Lucas capítulo 1, cuando vemos cómo el ángel de Dios se acerca a María y le explica la manera como ella, a través de su vientre, va a traer al Hijo de Dios, a Jesús. Lo primero que María dice: pero ¿cómo
esto? Pues yo no conozco varón. Y muchas veces cuando Dios nos dice algo, nos da una promesa o nos da algo y estamos esperando en Dios, lo primero que viene a nuestra mente es la lógica, es la pregunta, el cuestionamiento, el obstáculo. En vez de, muchas veces nuestra mente humana, en vez de creer de una vez y decir, Señor me lo dijo, lo primero que pensamos es como María, como Sara. Con la lógica pensar, pero es imposible. Pero si yo estoy vieja, como dijo Sara. Pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido a un varón, como dijo María? Y luego el Señor le explica que va a ser por medio del Espíritu Santo, que va a ser por obra y gracia de Dios, que va a tener a un hijo que llamará por nombre Jesús. Y en el verso 37 del capítulo 1 de Lucas le dice, porque nada hay imposible para Dios. Y es lo que Dios hoy nos recuerda para comenzar este servicio, para comenzar este culto, este momento a Dios. El Señor nos pregunta y nos recuerda, no hay nada imposible para Dios. Y yo sé que hay preguntas en nuestra mente, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Por qué no ha pasado nada? ¿Por qué no lo he visto? Pero Dios hoy nos dice, simplemente, no hay nada imposible para mí. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. El cómo, tal vez no lo sabemos, pero Dios obra de maneras misteriosas y Él lo puede hacer. Él mismo lo dejó claro en Mateo 19:26. Él dijo a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron, Señor, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Qué le dijo Jesús? Para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. La mera salvación, el hecho de ser salvos, de entrar al reino de los cielos, para nosotros como hombres es imposible. Por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, no lo podemos hacer. Por más que nosotros querramos caminar derechos, apegados a la palabra de Dios, a la ley, por nuestra propia forma, no podemos. Siempre cometemos errores, siempre nos desviamos de alguna manera, siempre pecamos de alguna forma, incluso sin saberlo. Y dice la palabra que aquel que dice que no peca hacia Dios, dice que Dios es mentiroso. Entonces nosotros siempre tenemos que estar allí entregándole eso a Dios. El simple hecho de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor no es simplemente decirlo con la palabra, sino llevar una vida conforme a eso, que camine conforme de la mano a lo que hemos dicho. Y eso para nosotros en nuestra fuerza es imposible. Siempre cometemos errores, siempre nos desviamos. Pero si nosotros le entregamos eso a Dios y decimos, Señor, haz tú en mí. No quiero vivir más yo, como decía Pablo, sino quiero que tú vivas en mí. Porque si sigo viviendo yo lo que soy, no podré alcanzar esa meta a la cual tú me has llamado. Pero si lo dejamos en manos de Dios, algo que es imposible para nosotros se vuelve posible en las manos de Dios. Porque Él le dijo, para el hombre es imposible, más para Dios todo es posible. Y te lo recuerdo una vez más, porque así me lo recordó Dios una vez más. No hay nada imposible para mí, no hay nada imposible para mí. Muchas veces vamos corriendo esa carrera y queremos ver el final, y Dios nos dice, aún no vas a ver el final. Lo único que te puedo decir es, sigue adelante, porque para mí no hay nada imposible. Es una inyección de fe que Dios nos da hoy y nos dice, sigue adelante y sigue creyendo, porque para mí no hay nada imposible. Yo soy el Dios de lo imposible. Ese mismo Jesucristo que levantaba de los muertos, que sanaba paralíticos, ese mismo Señor, ese mismo Dios está hoy con nosotros, habita hoy en nosotros, se mueve hoy en medio de nosotros. El mismo Dios que hacía milagro ayer, hace milagro hoy y hará milagro siempre. Él no ha cortado su brazo, su mano poderosa sigue. Solo necesitamos creer, solo necesitamos tener fe. La palabra dice en Hebreos 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y eso es lo que tenemos que tener: certeza, convicción, aunque no lo veamos, aunque no lo degustemos en este momento, certeza y convicción de lo que Dios ya nos dio, ya está en lo espiritual, ya está. Dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Ya la bendición de Dios está. Que no lo veamos en lo natural no significa que no esté. Solo seguir creyendo, solo seguir confiando. En Marcos 9:23 el Señor dice: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Solo creer, creer. Tenemos un Dios que hace de lo imposible posible. Tenemos que creer, tenemos que mantenernos firmes, en convicción, en plena certeza de lo que Dios nos ha dicho. Y hoy le decimos: Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Gracias te damos, Dios. Es por la fe que nosotros vamos a poder acercarnos cada día más a ese poder de Dios. Es por la fe que nosotros vamos a poder mantenernos anclados a lo que Dios ha dicho, a no soltar ese sueño, esa visión, esa promesa, hasta que no la veamos hecha. No importa cuánto tiempo lleve, no importa si lleva toda la vida, pero mantenernos firmes en la roca. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Porque hoy Dios nos dice: yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios de lo imposible. En un tiempo, en un momento donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, ellos le preguntaban al Señor: pero ¿por qué no lo pudimos echar? ¿Por qué? Y Él le decía: por su poca fe, por su falta de fe no lo han podido echar. Pero si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a los montes: quítese de aquí, póngase allá, y Él lo hará. Y nada le será imposible. Si nosotros tenemos fe, por lo menos como un grano de mostaza, por lo menos como un grano de mostaza, nada nos será imposible. Nada nos será imposible. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta hora. ¿Qué necesitamos? Fe. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible, que hace de lo imposible algo posible. Lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Pero necesitamos fe. ¿Y de dónde viene esa fe? Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor nos está hablando de dos procesos diferentes. Así que la fe viene por el oír. ¿Qué necesitamos? Un oír. Pero dice que el oír por la palabra de Dios. Si nos centramos bien y nos detenemos a leer con calma, porque podemos leer por encima y seguir de largo, y podemos leer y muchas veces leemos de esta manera: así que viene la fe por el oír la palabra de Dios. Pero no, detengámonos, porque hay coma, hay una pausa. El Señor nos invita a meditarla pausadamente, calmadamente, para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor nos está diciendo que necesitamos activar un oído diferente al que tenemos normalmente. Porque hay muchos que escuchan la palabra de Dios, que vienen a una congregación, que se congregan todos los días, todos los domingos, todas las semanas, pero caminan sin fe. Es una persona que medio cree. Si juntamos la palabra medio y la palabra cree, tenemos una palabra que llama mediocre. Un cristiano mediocre, un cristiano que medio cree. Es cristiano, pero habla como si no tuviera realmente fe de lo que Dios puede hacer. Creen en un Dios, pero no creen en lo que Dios puede hacer. Ponen primeramente los obstáculos antes de lo que Dios puede hacer. Sí, pero yo sé que tú crees en Dios, pero recuerda que esto, recuerda que aquello. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Él obra de maneras misteriosas. Con la mente natural no podemos explicar lo que Dios va a hacer. Con el oído natural no podemos escuchar realmente lo que Dios quiere crear en nuestro espíritu, crear una fe, sembrar una semilla de fe.
Así como lo dijo el Señor en Mateo 13, la parábola del sembrador. El sembrador sale y esparce la semilla, pero hay corazones que son como un camino lleno de piedras, otros como un camino lleno de cizaña. Nosotros necesitamos un corazón de tierra buena, donde esa semilla dé fruto, pero para eso necesitamos activar un oído espiritual. No es venir y sentarnos aquí y escuchar la palabra, y mientras escuchamos estamos pensando en qué vamos a hacer cuando salgamos, o lo que va a hacer mañana, o que viene mañana él, o que otro no. Es sentarnos y degustar el banquete que Dios nos quiere dar. Es sentarnos y desmenuzar poco a poco lo que el pastor, el predicador está diciendo, y reflexionar. Y entonces allí la palabra está produciendo un oír, se está activando, se está abriendo un oído espiritual, para que tú puedas escuchar lo que el Espíritu está hablando a tu espíritu. Y entonces la fe comienza a aumentar en nosotros. Entonces caminamos como caminaba Moisés, como caminaba Jacob, como caminaban esos hombres que aparecen en el libro de Hebreos, los héroes de la fe, con una fe inquebrantable, con una fe indestructible. Levantaremos el escudo de la fe y apagaremos los dardos del enemigo, y creeremos por la palabra de Dios, por ese oír espiritual, que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y así yo te invito hoy a adorarle, y así yo te invito hoy a exaltarle y a escuchar su palabra en el tiempo que estemos aquí, creyendo en el Dios de lo imposible.